días. Uy, ya regresaron todos de vacaciones, casa llena. Feliz Día de Reyes. Paulina, hoy va a haber hoy va a haber rosca. A ver quién va a traer los tamales. Bueno, buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener varios temas. El primero es quiénes quieren los precios con Profeco, Iván Escalante. Después vamos a presentar becas y la escuela es nuestra para este año con Mario Delgado, secretario de Educación, y Pamela, directora general del programa La Escuela es Nuestra. Y están aquí con nosotros la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rafael Garayoa, coordinador técnico del proyecto OLínea, Arturo Reyes, director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor, y Roberto Capuano, quien es el coordinador del proyecto OLínea, que es esta red de autos eléctricos que queremos construir 100% mexicanos. Ya está el proyecto, la estrategia, y se las vamos a presentar el día de hoy. Entonces, un día con mucha información. Iniciamos con Profeco, Iván. Sí, presidente. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta, comenzamos con la sección ¿Quiénes quieren los precios? Vamos a volver a presentarles la gráfica que presentamos el viernes con algunos comentarios. Aquí mostramos de nuevo cómo durante el sexenio de Felipe Calderón la gasolina en términos reales, en precio real, incrementó en 22.9%. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementó 42.8%, con toda la promesa que después de que se publicara la reforma energética iba a disminuir. Aquí están estas líneas. Cuando se presenta la reforma energética en agosto de 2013, la gasolina en términos reales costaba 19 pesos con 54 centavos. Y durante este tiempo, agosto, octubre hasta diciembre que se publica, comenzó la escalada hacia arriba de la gasolina hasta llegar a 26 pesos con un centavo, repito, en términos reales. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó en 5.2% y lo que llevamos de la presidencia de la doctora Sheinbaum disminuyó en 0.4%. Entonces, la volvemos a presentar para que todas y todos los mexicanos conozcan los precios en términos reales de la gasolina. Adelante, por favor. Que en el 2018 la gasolina estaba a 26 pesos. Lo que se hace es suponer que, o hacer una gráfica en términos reales, como si fueran los pesos del 2025. O sea, el poder de compra, se descuenta la inflación. Entonces, lo que equivaldría si midiéramos a pesos del 2025 a cómo hubiera estado la gasolina en el 2018 son 26 pesos. Relacionado con el poder de compra, con la inflación, son métodos que se utilizan en economía, que se utilizan, son precios constantes o precios variables, que toman en cuenta la inflación o no toman en cuenta la inflación. Adelante. Gracias, presidenta. Sí, y se analiza si en realidad el impacto es por el precio real o por la inflación, y aquí lo estamos demostrando. Adelante, por favor. Bien, mencionamos que ahora vamos a estar destacando los indicadores de ganancia de las gasolineras que venden más barato y más caro. Estas son las gasolineras por cada una de las regiones que venden más barata la gasolina regular. Destacamos la estación Bristoil en Guadalajara, Jalisco, que vende la gasolina en 22 pesos con 19 centavos y tiene un indicador de ganancia de 59 centavos por cada litro que vende. Igual aquí, por ejemplo, tenemos esta estación de Pemex en Avenida Astros, en Monterrey, Nuevo León,
que su indicador de ganancia está en 68 centavos y aquí en el sur está Fulgas en Tuxtla Gutiérrez 60 centavos. Estas gasolinas están entre 22 pesos con 19 centavos y 23 con 99. A todas ellas les vamos a dar una palomita. Y aquí la que sigue son las gasolinas más caras. Son algunas gasolineras, no quiere decir que esto sea el precio en todo el país. Estas son las más altas y las que presentan el indicador de ganancia más alto. Destaca esta Chevron de Culiacán, Sinaloa, en 26 pesos con 80 centavos, pero por ejemplo esta Móvil y esta Mi Gasolina, una en Monterrey, Nuevo León y otra en Durango, ganan 4 pesos con 12 centavos por cada litro y en el segundo caso 2 pesos con 73 centavos. Y aquí está la información de cada una de las regiones, cuánto cuesta las gasolinas más caras. Les vamos a dar un tache. Adelante, en el caso de la gasolina premium, la más barata, Hidrocina en Coatzacoalcos, Veracruz, 23 pesos con 9 centavos. Y aquí está también el indicador de ganancia de cada una. Destacamos, ganan entre 58 centavos, 1.32, 1.17, 90 centavos por cada litro de la gasolina premium. Adelante. Palomita. Adelante. Y estas son las más caras que ahí volvemos a poner los indicadores de ganancia. 3 pesos con 85 centavos, 5.32, 3.39 por cada litro. La más cara, 27.99, Chevron en León, Guanajuato. Le vamos a dar un tache a esta y a todas las demás por cada una de las regiones. Adelante, seguimos con el diésel. El diésel más barato, Petro 7 en Santa Catarina, Nuevo León, 24 pesos con 49 centavos. Ahí están los indicadores de ganancia, que son de centavos por litro de diésel. Adelante, palomita. Y seguimos con el diésel más caro, que es en Chevron, Culiacán, Sinaloa, 27 pesos con 40 centavos. Y aquí están los indicadores que están arriba de los 3 pesos de ganancia por litro. Tache. Vamos a presentarles, aquí está en seguimiento al PASIC, al paquete contra la inflación y la carestía, el precio más bajo de la canasta de 24 productos, lo encontramos en Bodega Aurrera 38.69 en Cuernavaca, Morelos, destacando que lo venden 694 pesos con 70 centavos, muy por debajo de la meta, y le vamos a dar una palomita. Y el más caro, 1,018 pesos con 40 centavos, Ley Otay en Tijuana, Baja California, le vamos a dar un tache. Y la que sigue, hacemos un ejercicio como lo hemos estado haciendo, 3 ciudades, las más caras y las más baratas, y aquí vamos a destacar que casi todas, aunque sean las más caras, cumplen con el objetivo de los 910 pesos. Entonces, en Iztapalapa, Megasoriana La Viga, 826 pesos, palomita. Walmart Plaza Oriente, 950 pesos, tache. En Cuernavaca, Bodega Aurrera, 38.69, como ya habíamos dicho, palomita. Y la más cara, Chedraui, Cuernavaca, Flores Magón, 734 pesos, palomita. Zacatecas, Bodega Aurrera 2027, 820 pesos con 80 centavos, palomita. Y Soriana Hiper 044, la más cara, y está por debajo de la meta, también palomita. Adelante. Hoy es 6 de enero, seguramente muchas familias ya comieron la rosca, ya partieron la rosca ayer, pero hoy también, y aquí ponemos una serie de precios de las roscas de Reyes de 1 kilogramo. El precio promedio está en 294 pesos con 89 centavos. Esto es para orientar a las familias que puedan hoy comprar la rosca de Reyes. Está entre 250 pesos y 309 pesos con 53 centavos la de 1 kilo. Y aquí ponemos algunas de los establecimientos en donde la pueden adquirir y cuánto cuesta. Adelante. Y ya salió la revista del consumidor de enero, pueden consultarla, ya la pueden descargar. Tenemos 2 estudios de calidad muy importantes: queso americano de imitaciones, papel higiénico, la tecnología doméstica, cómo elaborar una rosca de Reyes, el platillo sabio, mole de olla verde, y el entorno digital, un artículo muy interesante sobre el mercado gris de teléfonos celulares. Ahí está el link. Seguimos. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, no cargues en las gasolinerías donde se vuelan la barda con los precios. 2, conocen dónde encuentras el mejor precio de la canasta básica. 3, paga tu rosca de Reyes a un precio accesible. 4, consulta y descarga la revista del consumidor de enero. Aquí están nuestras redes sociales y la página de internet. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos con becas. Adelante, Mario. ¿Que presente el papel a la escuela? Bueno. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta, felicidades para todas
y todos. Bueno, pues muy buenas noticias en este año en materia educativa. Vamos a presentar rápidamente los objetivos de La Escuela es Nuestra. Entonces le voy a pedir a Pamela López, que lo hizo de manera extraordinaria en la administración pasada, por eso nos va a ayudar también en esta administración, y prefiero que ella lo presente. Adelante. Presenta La Escuela es Nuestra, Pamela, y luego Mario. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos, feliz inicio de año y feliz Día de Reyes también, con su permiso, presidenta. En lo que se refiere al programa La Escuela es Nuestra, es importante retomar brevemente que al cierre del sexenio anterior se logró una cobertura del 99% de las escuelas públicas de educación básica a nivel nacional, con una inversión acumulada de 85,000 millones de pesos, y como fue compromiso de la presidenta dar continuidad a los programas de bienestar impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, atendiendo a los 100 compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación, me es grato informar que en este año arrancaremos con la cobertura para la atención de escuelas públicas de modalidad escolarizada de media superior a nivel nacional, en el mismo esquema de operación que el programa en educación básica. Recordemos que el programa consiste en entregar un subsidio de manera directa a los comités de madres y padres de familia, quienes en conjunto con maestras, maestros y estudiantes en el caso del nivel medio superior van a evaluar las necesidades de sus espacios educativos y van a tomar las decisiones sobre el uso de los recursos, seleccionar prestadores de servicios para la construcción, para el equipamiento, para llevar a cabo sus acciones de mejora, y finalmente informarán y rendirán cuentas a sus comunidades escolares sobre la ejecución de sus obras. En la siguiente lámina podemos observar que refrendaremos los cargos tanto para los integrantes de los comités escolares de educación básica como de los comités escolares de educación media superior. Los aspectos más significativos siguen siendo que los cargos de presidenta y tesorera sean preferentemente ocupados por mujeres, madres de familia o tutoras, así como incentivar la participación de las autoridades educativas y docentes. Y en el caso de los comités de media superior, también el alumnado tendrá voz y voto en las decisiones de las asambleas. En este sentido, informarles que las asambleas estén muy pendientes porque arrancaremos en el mes de febrero y continuaremos en el mes de marzo la realización de estas convocatorias, de estas conformaciones de comités, así que los compañeros servidoras y servidores de la Nación estarán visitando sus escuelas próximamente. En la siguiente lámina, en cuanto a la numeralia que tenemos para este ejercicio fiscal de 2025, el presupuesto asignado al programa es de 25,000 millones de pesos, los cuales se destinarán 19,900 millones de pesos para 67,900 planteles de educación básica, que representan una cobertura del 38% de este nivel, incluyendo el 50% de la cobertura de las secundarias del país, y 4,600 millones de pesos para 6,200 planteles de educación media superior, con los cuales llegaremos a una cobertura nacional en 2025 del 50% de los planteles totales a nivel nacional. Proyectamos una atención total de 74,100 escuelas para el presente año. En la siguiente lámina, por favor. El recurso del programa, como sabemos, se otorga con base en la matrícula escolar, la matrícula registrada y la sumatoria de matrículas en el caso de existir 2 o más centros de trabajo en un mismo edificio. En educación básica, los rangos irán desde los 200,000, 250,000 y hasta 600,000 pesos, de acuerdo con la tabla que se presenta. Y en escuelas de educación media superior, los montos que se entregarán irán desde los 600,000, 1,000,000 y hasta 1,500,000 pesos, tomando en cuenta que las matrículas de este nivel educativo son más elevadas y sus necesidades son distintas. Los tipos de apoyo en los que los comités pueden ejercer este recurso son el equipamiento y la ampliación, así como la rehabilitación de sus instalaciones,
tanto para escuelas de educación básica como escuelas de media superior. Y en el caso de educación básica también podrán ejercerlo en el servicio de alimentación o en el horario extendido. En la siguiente lámina cabe mencionar solamente que bajo este esquema y de contar con suficiencia presupuestaria en el resto del sexenio, se proyecta una atención continua en 6 años de los centros de atención múltiple de educación especial, así como de las escuelas ubicadas en localidades de planes de justicia. Y en el caso de educación inicial, preescolar y primaria se proyecta que puedan recibir el recurso hasta en 2 ocasiones en el sexenio, en el caso de educación media superior y secundarias hasta en 3 ocasiones en el sexenio. Por último, retomar que como parte de los valores de este programa se impulsa la toma de decisiones colectiva, la confianza en el pueblo y la detonación de la economía local, sin intermediarios y sin imposición de proveedores, personal técnico o constructoras. La decisión de la realización de las obras es exclusiva de la comunidad escolar. Asimismo, se promueve la participación de las mujeres en sus comunidades mediante la administración de los recursos otorgados. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, además hay que decir que este programa ha convocado nuevamente la presencia de los padres de familia en las escuelas. Entonces, así seguirá. Y en lo que toca a becas, pues ya tenemos el presupuesto autorizado en grandes números. La beca universal en básica, que ustedes saben será para secundaria universal, y ya hay un buen número también en primaria, va a ser un total de 9,436,907 becarios, con una inversión de 70,000 millones de pesos. En media superior, las becas Benito Juárez, 4,224,381 becarios, 40,000 millones de pesos la inversión, y en educación superior, 409,000 becarios, con una inversión de 11,873 millones. En total, 122,000 millones de pesos se van a invertir en becas. La beca Rita Cetina, adelante por favor, se van a empezar a entregar a partir del 5 de febrero al 28 de marzo. Nuevamente vamos a convocar a las asambleas que se hicieron para informar sobre esta beca. Van a regresar los servidores de la educación, coordinados por Julio León, el coordinador nacional de becas, y se van a entregar los 5.7 millones de tarjetas a los beneficiarios de secundaria. Ahí tendremos la cobertura total de estudiantes de secundaria. Y en lo que toca a la beca Benito Juárez, los que ya tienen la beca se les va a depositar de manera regular, y a los nuevos, los que ingresaron a este ciclo escolar vigente, se van a registrar del 5 al 28 de febrero. Esperamos un registro aproximado de 1.8 millones de estudiantes. Ahí están los requisitos que se necesitan para inscribirse, está ir al sitio de la Secretaría de Educación Pública y registrar esos documentos. Y para los de nuevo ingreso de educación superior, el registro será del 10 al 28 de febrero y esperamos más o menos un registro de 147,000 estudiantes también en la plataforma de internet de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en resumen, pues son los dos grandes programas que tendremos en la Secretaría de Educación Pública. La escuela es nuestra, con una inversión de 25,000 millones de pesos, llegando por primera vez a las preparatorias, a educación media superior, y los jóvenes van a formar parte de los comités que van a decidir en qué y cómo se gastan esos recursos, en qué se invierten, y estos recursos de 122,000 millones de pesos para las becas. Muchas gracias, presidente. Olinia, ¿quién inicia la presentación? Rosaura, adelante. Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todos y todas.
Hoy vamos a presentar, ya lo había indicado nuestra presidenta, uno de los proyectos que la doctora Sheinbaum nos ha encargado coordinar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Se trata de la armadora Olinia. Por cierto, la palabra Olinia significa en náhuatl moverse, movimiento. Este paso constituye un hecho histórico porque va más allá de manufacturar minivehículos eléctricos mexicanos. Olinia, en conjunto con otros proyectos de desarrollo tecnológico científico, tienen el potencial de ser un parteaguas en la industria mexicana. A través de Olinia se busca lograr una transferencia tecnológica exitosa del sector académico y de investigación para la creación de empresas, en este caso una asociación público-privada. Esta es una de las formas en que el modelo de prosperidad compartida se verá reflejado, al destinarse un porcentaje de los ingresos obtenidos a la ciencia y a la educación. Con este proyecto se pone de manifiesto que la vinculación entre academia, gobierno y sector productivo favorece el camino para la soberanía tecnológica y el bienestar de nuestro país. Es importante destacar que Olinia atiende un tema de gran interés para la presidenta, ya que contribuye a la transición energética y el cuidado del medio ambiente, a reducir las emisiones de combustibles fósiles y, gracias a su tamaño compacto, optimizará la ocupación del espacio urbano y la circulación en la movilidad vehicular de las ciudades de México. Además, por su precio es competitivo con el precio que se está proyectando, será una opción accesible. Por último, quiero reconocer a las instituciones educativas y centros de investigación. Aquí nos acompaña el director del Instituto Politécnico Nacional, también el Tecnológico Nacional no está aquí, pero nos está apoyando de una manera importante y prácticamente muchas universidades y también centros de la actual Secretaría que se llamaban de CONACYT. Decía que estos centros se han sumado a este compromiso de nuestro gobierno, ya que además de participar en el diseño y manufactura de Olinia, continuarán realizando la investigación y formación de especialistas en temas complejos, como son las matemáticas de alto nivel, la física cuántica, que hoy son indispensables para las tecnologías actuales, no solo el teléfono, no solo la computadora, los autos, muchas tecnologías requieren este tipo de avances. Por cierto, quiero mencionar que este año la UNESCO ha dedicado a la física cuántica el año 2025. Entonces, por eso reconozco mucho el trabajo de las universidades y centros de investigación que están apoyando este y otros proyectos de nuestra presidenta. Ahora, si me lo permite, doctora Sheinbaum, me gustaría ceder la palabra a Roberto Capuano, que va a ser el coordinador de este proyecto. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Gracias. Buenos días. Exactamente, si podemos regresar a la primera diapositiva. Muchas gracias y buenos días, presidenta, con su permiso. Gracias. El día de hoy les venimos a presentar el plan de desarrollo para la armadora Olinia. Olinia será la primera armadora mexicana de minivehículos desarrollados por ingeniería mexicana. Olinia ofrecerá una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. ¿Qué es un minivehículo? Un minivehículo es un vehículo eléctrico que se puede cargar en cualquier enchufe convencional. Es un vehículo de bajo costo y que es particularmente útil para la movilidad urbana. Los vehículos eléctricos en general, no solamente los minivehículos, tienen ventajas importantes sobre los vehículos de combustión interna, que son los que convencionalmente circulan por las ciudades. Primero, son cero emisiones, no tienen humo, pero tampoco emiten emisiones de gas de efecto invernadero. No hacen ruido y, muy importante, tienen un costo de operación mucho menor al de un vehículo de gasolina. Sin embargo, los vehículos eléctricos que actualmente se venden en el país son caros y no están al alcance de la mayoría de las familias mexicanas. Eso es lo que vamos a cambiar con Olinia, la que sigue. Les doy un poco de contexto de la oportunidad de movilidad urbana en México. Lo primero es destacar que el 70% de la población de este país vive en zonas urbanas. Y de esa población, el 80% de las necesidades de movilidad diaria son de menos de 30 kilómetros.
Al mismo tiempo, observamos cómo en países similares a México estos vehículos están teniendo un auge. Tan solo en China y en India, la venta de minivehículos en el 2023 fue de más de 1.3 millones de unidades. Para nosotros, en México, los minivehículos son la categoría de mayor potencial en la movilidad eléctrica. Y decimos esto porque ya los estamos viendo en las calles de México y de otros países de Latinoamérica. Los estamos viendo como patrullas de policías en algunas ciudades, que aparece en la foto en la parte de arriba es en Guadalajara, como soluciones de movilidad personal, como las fotos que están en la parte de en medio, y como alternativas al mototaxi que conocemos muy bien en este país, así como vehículos repartidores. Así que en este contexto estamos proponiendo la creación de la armadora Olinia. Como ya mencioné, será la primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos desarrollados por ingeniería mexicana que solucionen problemas de movilidad urbana en nuestro país. El portafolio que estamos considerando consiste en 3 soluciones. La primera, una solución de movilidad personal, un producto para los jóvenes que requieren un vehículo, las madres que llevan a sus hijos a la escuela, para las muchas personas que actualmente recurren a la compra de una motocicleta como vehículo de transporte personal. Les brindaremos una alternativa más segura y asequible. Segundo, una solución para movilidad de barrio, aquella que hoy en día es atendida por los cientos de miles de mototaxis que operan en las distintas ciudades del país. Esta alternativa será más segura, silenciosa y confortable para los usuarios, y para los conductores significará un costo de operación mucho menor. Y la tercera, una solución para entregas de mercancía en lo que es conocido como entregas de última milla. Esta solución, que ya vemos en algunas ciudades del país, será una alternativa de bajo costo y eficiente para la creciente demanda de envíos del comercio en línea, así como de las aplicaciones de conveniencia como las que mandan el mandado a casa. Entonces tendremos 3 soluciones: una de movilidad personal, una de movilidad de barrio y una para entregas de última milla. Estas imágenes no son el diseño final de los vehículos, sino que las construimos para ilustrar el día de hoy los segmentos a los cuales nos estaremos enfocando. El diseño será de las primeras tareas que tenemos en este proyecto. Y cuando veíamos esta diapositiva, inevitablemente nos vino a la mente el bochito. Aquel vehículo cuya versatilidad lo hizo un elemento muy importante de la vida cotidiana de muchos mexicanos, como vehículo de transporte personal, como taxi, como camioncito de entrega. Y si bien el Olinia no busca ser un bocho, porque no estamos viendo hacia atrás, sino hacia adelante, sí ofrecerá una línea de productos cuya versatilidad y precio se volverán relevantes y parte de nuestra cultura cotidiana en México. Bueno, seguramente se preguntarán cómo haremos para diseñar 3 vehículos. Esto lo lograremos diseñando una plataforma modular multipropósitos para los 3. Esto quiere decir que el chasis, el motor, el tren motriz y la batería se desarrollarán una sola vez, y sobre esa plataforma utilizaremos diferentes carrocerías para darle los diferentes usos que acabo de mencionar. El desarrollo de la plataforma una sola vez tiene muchos beneficios que hoy no explicaré a detalle, pero me limito a decir que podemos lograr un diseño más eficiente en tecnología y para su fabricación. De manera paulatina, lograremos una integración que en su mayoría incluya componentes de origen nacional. También así será como la cartera de minivehículos de Olinia tendrá un precio estimado de entre los 90 y los 150 mil pesos, dependiendo del modelo. Este precio, acoplado a modelos de financiamiento justos, nos permitirán lograr que la movilidad eléctrica esté al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. Este plan es tan ambicioso como es audaz, y por lo mismo estamos integrando un equipo de trabajo bajo el paraguas de la recientemente creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con las 2 mejores instituciones tecnológicas de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México.
Ambas instituciones están designando a sus mejores elementos en el área automotriz y de movilidad eléctrica para dedicarse de tiempo completo al proyecto de Olínea. Con la confianza de la presidenta y el apoyo de la secretaria Rosaura Ruiz, yo tendré el honor de ser encargado de este proyecto. Y para el final del sexenio, nuestra meta es lanzar los 3 modelos bajo una empresa con inversión pública y con inversión privada, que sea viable económicamente y que tenga perspectivas de largo plazo. Y ahora bien, para nuestro primer modelo, Presidenta, es que lleguemos al partido de inauguración del Mundial del 2026 en el Estadio Azteca en una línea. Muchas gracias. Atento a las preguntas. ¿Por qué no platicas cómo están juntando a los equipos del Poli? Lo que hemos estado haciendo en los últimos 3 meses ha sido trabajar con el Politécnico y con el Tecnológico Nacional de México para que ellos puedan empezar a reclutar a lo que mencioné son sus mejores elementos en movilidad eléctrica y en ingeniería automotriz, para que se participen en lo que estamos creando 6 diferentes vertientes de trabajo. Algunos se encargarán del chasis, otros de la batería, otros del tren motriz, otros de la fabricación, otros del diseño industrial, y estarán trabajando de manera conjunta y paralela ambas instituciones para ir desarrollando esta primera versión del vehículo. Vamos a lanzar los modelos de manera paulatina, es decir, no van a salir los 3 juntos, va a salir primero uno, luego otro y luego otro, y así es como empezaremos a trabajar. El presupuesto estará fondeado por la Secretaría de Ciencias y Tecnología, y así es como estamos empezando. De hecho, ya empezamos el año pasado, ya estuvimos en algunos eventos, convocamos a los investigadores de ambos institutos y hemos estado ya comenzando la dinámica de trabajo con ellos. ¿Perdón? Parte de lo que nos toca hacer en esta primera parte del análisis, porque recuerden que les estamos anunciando el inicio de este plan, es evaluar cuál será el mejor sitio para la fabricación. 2 cosas que tenemos que pensar. La primera es que México tiene una larga tradición de fabricación de autos. Esto hace que el proyecto Olínea haga mucho sentido porque tenemos ya muchos proveedores de autopartes en el país. Estamos activamente en conversaciones con los diferentes estados que tienen ya fabricación en el estado. Este mes vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Sonora, en la ciudad de Hermosillo, evaluando y conociendo las diferentes capacidades que existen. La otra parte es que pensemos que el Olínea es un vehículo que no tiene un armado como el que conocemos, no se va a parecer a una planta como la de Nissan en Aguascalientes, porque la fabricación es más pequeña y se considera que la armadora pues tendrá una forma diferente. Es algo simplemente a tomar en cuenta. ¿En qué lugar se va a ubicar la armadora? Es decir, ¿estaría entre Hermosillo y Puebla? No, repito, lo que queremos ahorita es evaluar dónde es el mejor lugar para establecernos. Una de las cosas que este tipo de vehículos requiere por el costo tan bajo que tiene es que la fabricación de los componentes principales, el motor, la batería, se pueden hacer de manera centralizada, pero el ensamble del vehículo se puede hacer de manera local, es decir, que podemos pensar que haya diferentes fábricas o ensambladoras del vehículo en diferentes regiones del país. Esto es porque así reducimos costos. Un contenedor, por más bien que lo ordenemos, pues le van a caber 15 y 16 vehículos ya armados. Pero si nosotros podemos mandar los vehículos desarmados en un contenedor, podemos meter más del doble y eso reduce costos. El principal reto que tenemos en este proyecto no es la tecnología, sino la tecnología a ese costo. Y eso quiere decir que estamos haciendo una evaluación de abajo hacia arriba, estamos pensando cómo desde primeros principios, cómo podemos construir este vehículo de la manera más barata posible, en la mejor calidad posible. Entonces, no estoy diciendo que vamos a estar en las ciudades, sino que estamos evaluando y que activamente estamos en comunicación con estos estados para asegurarnos que estamos revisando todo lo que tenemos que revisar antes de que se tome esa decisión. ¿Clústeres en lugares donde hay clústeres ya? ¿La inversión inicial cuál será para la armadora?
Se asignó un presupuesto de 25 millones de pesos que se dividirá entre las dos instituciones. Esto es aparte de lo que cuesta el salario de los investigadores. Pero es importante mencionar que estamos haciendo los cambios necesarios para que los investigadores puedan dedicarse de tiempo completo y no haya problemas pues, con el sistema de investigadores que hay en el país. Ese es el presupuesto que tenemos para este año. ¿Se apoyarán en clústeres mexicanos que ya están trabajando con armadoras? Sí, estaremos, o sea, lo que estamos haciendo es, insisto, identificando los jugadores que existen en el país y buscando la manera más efectiva de trabajar con ellos. Algo que ha sido muy emocionante para los que estamos involucrados en el proyecto ha sido el gran interés que nos hemos encontrado de la industria, de los jugadores, de la academia, de participar y volverse parte de esta iniciativa. Entonces la respuesta es sí, estamos buscando activamente trabajar con lo que ya existe de industria en el país. Sí. ¿De este tipo de vehículos? Como anuncié 3 diferentes modelos o 3 diferentes usos. El costo estimamos que tendrá un rango entre los 90 y los 150 mil pesos dependiendo del modelo. Entonces podemos pensar que el más barato será el de movilidad personal y probablemente el que tenga un mayor costo será el de envíos de última milla. En ese rango estamos buscando caer. ¿Cuándo sale al público? Comercialmente, ¿cuándo sale al público? Adelante. Comercialmente, ¿cuándo sale al público? Nosotros buscaremos que pronto, lo más pronto posible, podamos estar ofreciendo este vehículo al público. Aquí adelante, por favor. O financiando, que esté interesado en financiar este modelo? Aún no, para el financiamiento, pero el proyecto menciona que tenemos diferentes ejes de trabajo. Cada eje de trabajo tiene participantes de la iniciativa privada, ya sea a título personal o como empresa, que serán las entidades con las que estaremos colaborando para asegurarnos que hay una conexión entre el mundo de la investigación y la iniciativa privada y el mercado, ¿no? Esperamos que más adelante, cuando el proyecto tenga ya los números más asentados, podamos entonces empezar a buscar socios, inversionistas para esta iniciativa. Aún no. ¿Para cuántas plazas están considerando? Aquí adelante había otra pregunta. ¿Seguimos? ¿Este proyecto cómo va a contribuir a la reducción de la huella de carbono? Es una muy buena pregunta. La movilidad eléctrica es una manera muy elocuente, muy clara de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero que tiene nuestro país. Una parte importante de nuestras emisiones vienen de la quema de gasolina que se utiliza en los vehículos, en los coches de las calles del país. La movilidad eléctrica permite que la electricidad venga de fuentes limpias y de esa manera se pueda reducir la huella de carbono de la flota vehicular que tengamos operando en el país. También es muy importante pensar que el humo de manera local, el escape, eso no existe en la movilidad eléctrica, no suelta humo. Entonces también de manera local el beneficio es muy evidente. Muy bien, seguimos. ¿Participarán algo porque nosotros no tienen pistas de prueba? En este momento lo que se decidió primero es, Roberto es el coordinador, él nos está ayudando a coordinar diversos proyectos. Roberto fue director de Metrobús cuando fui jefa de gobierno y después él se encargó de resolver muchísimos problemas dentro del sistema de aguas de la Ciudad de México. Generó un sistema que permitió que aun cuando se redujo el agua del sistema Cutzamala no se sintiera tanto en la ciudad porque permitió distribuir el agua y disminuir fugas de manera muy importante. Entonces ahora a Roberto le di el encargo de varios proyectos, que coordinara varios proyectos. Uno de ellos es, ya le llamamos armadora o línea, porque el objetivo no solo es un vehículo, sino diversos vehículos que puedan usar las plataformas tecnológicas que se van a desarrollar.
El otro proyecto que nos está ayudando a coordinar es justamente porque conoce el tema, el de el abastecimiento de agua de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ¿hasta dónde vamos y qué hicimos en el 2024? Se seleccionó al Politécnico y al Tecnológico Nacional de México. No sé si ahora quiera el director del Poli comentarnos algo, porque hay muchos investigadores que actualmente están trabajando sobre vehículos eléctricos, incluso estudiantes que están trabajando sobre vehículos eléctricos. Entonces seleccionó un equipo de trabajo que 100% de su tiempo lo dedique al diseño de estos autos. Ya hay autos mexicanos eléctricos. El tema que tienen es que la mayor parte de las piezas las importan. Y además son costos muy altos de estos vehículos. El objetivo que tiene pues es, digamos, entre el auto compacto y la motocicleta. La motocicleta hoy es una alternativa de movilidad en distintas ciudades del país que es muy riesgosa. Han aumentado los accidentes de tránsito asociados a la motocicleta. Entonces, este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo pues esta cadena de producción. Entonces, hasta el momento tenemos ya el equipo de trabajo, ya han avanzado, incluso en su momento ya se invitará a empresas privadas que también se han dedicado desde hace tiempo en México a producir particularmente motores eléctricos, y la idea es que el gobierno apoye a la Secretaría para generar este diseño, y ya a la hora de la construcción de los vehículos, las piezas se pueden construir en distintos lugares y se pueden armar en distintos lugares. Ese es uno de los objetivos, porque llevar un auto de Sonora a Yucatán pues tiene un costo, eso incrementa el costo del vehículo. Si podemos tener una armadora en Yucatán y una en Sonora, pues sería muy bueno tener armadoras regionales que nos permitan poder proveer a más bajo costo el vehículo. Entonces ese es el avance hasta ahora de Olinia. ¿Entidades en donde habrá estas armadoras? El objetivo es que, si les parece, cada 2 o 3 meses sigamos informándolo aquí en la mañanera, cómo es el avance. Vayamos inclusive a los laboratorios en donde están diseñando los autos eléctricos, y la idea pues es que esté lo más pronto posible el diseño, y ya la armadora pues va a tener que abrirse pues un concurso probablemente para ver qué empresa privada ofrece las mejores condiciones para poder construirlo. Bueno, el director del Poli que… Presidenta, buenos días. Buenos días, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Saludo a los medios de comunicación, amigas y amigos que nos siguen en esta conferencia de prensa matutina del pueblo. En nombre del Instituto Politécnico Nacional, les saludo con gusto. Quiero decirles que desde que nuestra presidenta anunció el desarrollo del auto eléctrico Olinia, proyecto que puso en manos del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, el Politécnico convocó de manera inmediata a sus profesores e investigadores expertos en electromovilidad y distintos campos asociados, ya que tenemos varias escuelas superiores que se dedican a esta área, que tienen carreras específicas, posgrados también, y centros de investigación que están dedicados a cuestiones de movilidad, cuestiones de electromovilidad también. Como resultado de las reuniones de trabajo que tuvimos, se definieron 10 áreas estratégicas correspondientes a los sistemas y actividades por realizar, y se integraron grupos de expertos y coordinadores técnicos para articular el trabajo entre las áreas. Quiero resaltar y reconocer, Presidenta, que además de estar trabajando en la propuesta de diseño y desarrollo del vehículo, el Instituto contribuirá a sentar las bases de un ecosistema favorable al desarrollo de vehículos eléctricos en nuestro país. Para ello va a elaborar 2 proyectos paralelos, un análisis de mercado y un plan de negocios.
así como el anteproyecto de plantas o una planta de vehículos ligeros eléctricos en México. Esto lo hacemos a través de una de nuestras secretarías más grandes que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Innovación, que tiene un área de estrategia que se llama Tecnópoli, inteligencia y prospectiva, que nos permite hacer todo un análisis del ecosistema que existen en diferentes ciudades, en diferentes estados de la República Mexicana, para definir dónde se puede localizar de mejor manera alguna planta en específico. Esto lo hacemos con diferentes empresas e inclusive con el mismo Politécnico, para saber dónde debemos de situar nuevas unidades también para enseñanza que podamos haber. Así que a través de estas áreas vamos a identificar y evaluar el tamaño y el impacto de la economía de la población, definir la cadena de valor, identificar áreas de oportunidad con base en las fortalezas, entre otros aspectos que se vayan requiriendo poco a poco. Quiero también decirles que además de los investigadores que están en gran cantidad y desarrolladores e innovadores en el Politécnico, contamos también con áreas específicas como uno de los laboratorios más importantes en el Instituto y en México, como el Laboratorio de Movilidad Inteligente, el LANCEI, que integra 5 dependencias politécnicas y al Instituto Mexicano de Transporte. LANCEI es pionero en el país en tecnología de frontera para descarbonización del transporte y cuenta con 2 áreas de equipamiento únicas en México, como la electrónica de alta densidad de potencia, especial para aplicaciones vehiculares, y sistemas de seguridad pasiva con énfasis en electromovilidad, así como una pista de pruebas de estabilidad y automatización de transporte. Hace algunas semanas, el año pasado, inauguramos un nuevo centro de innovación que se llama CIITA, Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas en Puebla, que tiene entre sus objetivos dar atención al sector automotriz a través de 5 laboratorios especializados y equipados con tecnología de vanguardia, que se especializa también en electromovilidad. Sin duda, estas capacidades y fortalezas están siendo orientadas hacia una movilidad limpia, eficiente y accesible para todos y todas a través de Olínea, con lo cual el Politécnico pues seguirá con el legado de poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, Presidenta, por considerar al Politécnico para este gran desarrollo nacional. Ahora sí vamos a este y otros temas. Adelante. Gracias, Presidenta. 3 temas me gustaría tocar. El primero, publicamos hoy en Imagen en Excelsior un estudio realizado por la consultoría Estrategia Electoral. Hace prospectiva política para este año y señala 2 temas que son dignos de ser observados con atención. Es la elección en el Poder Judicial, y ahí señala que hay 2 preocupaciones, una por la reducción del presupuesto destinado para esa elección y la premura, el poco tiempo que se tiene para preparar la elección, algo que ya se ha platicado en esta conferencia. Me gustaría saber si usted tiene algún comentario acerca de este estudio, si de verdad hay un riesgo de la elección judicial por la reducción del presupuesto y por el poco tiempo que hay para preparar esa elección. No hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. El 1 de junio vamos a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, magistrados del Tribunal Electoral, a los responsables del Tribunal o del área de justicia del Poder Judicial. Es decir, vamos a elegir entre todos y entre todas al Poder Judicial. Y no veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a ser las boletas y cómo van a organizar la elección. Y de todas maneras, esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones, pero no al revés, va a ser una buena elección. ¿Los integrantes del Consejo vendrán aquí a Palacio a platicar con usted? Pues estamos por definirlo, a ver cómo nos vamos a reunir. ¿Qué día estaría? El 9 planteamos. Día 9. Gracias. La segunda, la empresa mexicana de aviación
la empresa estatal mexicana de aviación. Aquí, a finales del año, habían dado un recuento acerca de los logros que había tenido en el primer año de operación y, sin embargo, ayer se anunció la reducción de las rutas que va a cubrir esta compañía. ¿Cuál sería el motivo, Presidenta? ¿Se le había informado a usted? ¿Y cuáles son las razones para...? ¿Es un rediseño? Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Hay algunos destinos que estaban cubiertos por ellos y ahora quedarán una vez más descubiertos, pienso en Uruapan. No necesariamente, están revisando cuántos pasajeros tuvieron en el año, como en cualquier empresa, se hace una revisión. Esta es una empresa pública y por tanto no solamente, es decir, no tiene la ganancia como el elemento que define la operación de la empresa, pero de todas maneras pues se tiene que hacer una revisión de cuántos pasajeros volaron, si es necesaria esa ruta, si es mejor cambiarla, si hay que hacer una parada en algún lugar y después llegar a otro sitio. Es, digamos, la revisión general que hace cualquier empresa para su plan maestro. Gracias. Y la tercera, la última, están los embajadores y los cónsules en México actualmente, seguramente se va a reunir con ellos. En esta me gustaría saber cuáles son las directrices que se le van a dictar a cónsules y embajadores sobre el tema de los Estados Unidos en primera instancia, cuál va a ser la política que va a tener el gobierno mexicano ante el próximo gobierno de los Estados Unidos y también tiene que ver con el tema de relaciones exteriores. En Venezuela está por tomar posesión el presidente en turno. Usted había dicho durante la época de la transición que para hablar acerca del proceso electoral en Venezuela iba a esperar usted que se dieran a conocer las actas de la elección en Venezuela. Estas no se dieron a conocer y ya estamos a puerta de la toma de posesión del próximo presidente. ¿Cuál sería la postura del gobierno de México ante este La postura que está en la Constitución con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definir. Y sobre esta reunión con los cancilleres, con los embajadores. Hay una revisión general, como siempre se hace, todos los meses de enero. Obviamente lo que buscamos a través de las embajadas es apoyar a los mexicanos que se encuentran en el exterior y mexicanas y también que se difunda y se promueva lo que está ocurriendo en México y la defensa del proyecto de nación que tenemos. Y particularmente para los consulados, lo que estamos planteando pues es una estrategia de mayor apoyo a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, en general para disminución de trámites, que no haya las filas que normalmente hay, que haya más información. Por cierto, aprovecho para decir que les voy a plantear también al Instituto Nacional Electoral la agilización de las credenciales para los mexicanos que viven en el exterior. El día que estuvimos en Puebla, me plantearon, entregamos tarjetas a mexicanos que acaban de regresar, que vivían en Estados Unidos, y me plantearon la dificultad de ellos para votar en las elecciones. Entonces, que es muy importante que se agilice la entrega de credenciales de elector cuando se soliciten, que esté abierto permanentemente esto y que sea mucho más ágil. Y depende del INE, no depende de los consulados. Los consulados ponen sus espacios, pero es el INE quien desarrolla estos trámites, digamos. Entonces, disminución de trámites, mejora de la atención y además, pues todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, la protección legal, que ya Juan Ramón de la Fuente estuvo aquí informando cómo se está
accediendo a más abogados y abogadas y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump. No, dura varios días. El 8. Buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV en YouTube, en Facebook y en Twitter. Bueno, en X, antes Twitter. Presidenta, veo a muchos enojados en redes sociales porque, de acuerdo a las encuestas, tiene el 78% de aprobación. 8 de cada 10 mexicanos aprueban lo que está haciendo en estos primeros 100 días de gobierno. Nos sorprende que venga también acompañado de un reconocimiento como una de las streamers más vistas en las redes, junto a otros, ya le estoy haciendo la competencia. junto a otros compañeros precisamente que se dedican al desarrollo de contenidos políticos como Julio Astillero, Manuel Pedrero. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador continúa número 1, sí, como número 1. Pero tampoco sorprende que haya personajes, periodistas, que recurren a lo que cuentan las leyendas, como Ciro Gómez Leiva, que dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue moviendo los hilos del poder desde Palenque. Su reflexión sobre esto que le planteo y sus reflexiones a 100 días de gobierno, Presidenta, por favor. Sí, ahora póngale las 2 encuestas. La otra. Esta dice aceptación de la ciudadanía de más del 90%. Lo que llama la atención es el enojo. No sé si se han dado cuenta que en las redes hay como de nuevo una campaña, pero de un odio, un enojo tremendo. Y lo que es increíble es que no pueden entender por qué está ocurriendo esto. Bueno, es explicable porque la verdad es que llevan un buen rato sin entender lo que pasó en nuestro país en los últimos 6 años. Entonces, cuando fui candidata, esencialmente planteé 2 cosas. Una, que continúe la transformación de la vida pública, que avance la transformación todavía más. Y segundo, que es tiempo de mujeres. Y esos 2 temas son muy poderosos en nuestro país. Y mientras uno no traicione eso que propusimos con 100 puntos que planteamos el 1 de octubre, va a haber apoyo del pueblo de México. Lo que uno no puede hacer es traicionar al pueblo, y eso no lo vamos a hacer nunca. Y eso es lo que hay de reconocimiento, que lo que propusimos lo estamos cumpliendo y que estamos cerca de la gente, que no nos hemos alejado y que no nos vamos a alejar. La transformación que está ocurriendo en México es profunda, muy profunda, y ni la oposición, ni sus intelectuales, ni los comentócratas la han acabado de entender. Están enojadísimos ahora porque dijimos que era muy poco creíble el reportaje del New York Times. Entonces, hagan de cuenta que no sé qué les dijimos. No, que cómo la presidenta dice, pues, ¿cómo en un periódico como el New York Times, que saca un reportaje que es poco creíble, no vamos a tener derecho de réplica? Nada más que el derecho de réplica lo hacemos aquí, en la mañanera del pueblo. Y así vamos a seguir con el derecho de réplica. Hoy salen 3 periódicos de circulación nacional que ya ahora el mayor problema, o a lo que se dedica la delincuencia organizada ahora, es el tráfico de personas. Ahora ya pasaron de la droga a… Por supuesto que se combaten los delitos y estamos buscando la cero impunidad y la atención a las causas. Y luego uno lo lee y dice, ¿qué fuente dice eso? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué sale en 3 lugares al mismo tiempo, en 3 periódicos?
fuentes de inteligencia dicen ahora. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes de inteligencia? Pero resulta que está vinculado con el tema de migración, que es uno de los temas centrales que el presidente Trump ha planteado como uno de los temas de trabajo entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué saca el New York Times ese reportaje que no es creíble? ¿Por qué ahora resulta que ahora el gran tema es cuando la disminución de personas que llegan a la frontera norte hoy fueron menos que lo que fueron la semana pasada? Por diversas razones y entre otras el trabajo humanitario que estamos haciendo. Y la comentocracia es una cosa impresionante, que no hay democracia en México, que, ¿cómo fue que dijo Aguilar Camín? Que la democracia, que a través de la democracia se llegó al autoritarismo. Pero él tiene derecho a escribir lo que quiera, hay derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de escribir lo que se quiera, derecho a criticar a la presidenta, burlarse de ella, porque así hay muchos cartones que me dictan desde Palenque, ya dejen descansar al presidente López Obrador, por favor, está escribiendo, creo, su libro. Entonces, no entienden qué pasó. Y la verdad es que hay una unidad muy grande entre el gobierno y el pueblo, y va a seguir habiendo, esa no la vamos a traicionar. Y eso es lo que se refleja en estas encuestas. O sea que podremos definir sus primeros 100 días con se está cumpliendo lo que se prometió. Sí, en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. El domingo vamos a estar en el Zócalo, ahí vamos a, de manera breve, no va a ser un informe largo, a informar lo que hemos hecho en estos 3 meses, que hicimos de octubre a principios de enero en todos los temas, y también a reivindicar las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso, desde la reforma al Poder Judicial hasta que las mujeres hoy estamos en la Constitución. Presidenta, con la conexión que tenemos en Sin Censura con la comunidad en Estados Unidos, con la comunidad migrante, de hecho dicen que nunca se deja de ser migrante y su servidor ha sido migrante desde los 18 años, se ve con buenos ojos, al menos así lo percibo, que usted constantemente esté haciendo referencia a los paisanos en Estados Unidos. Debo de decirle respetuosamente que a mí me brincó hace unos días en una de estas mañaneras del pueblo que usted decía que se estaba analizando lo de las pensiones para los paisanos y paisanas en Estados Unidos por cuestiones de presupuesto. Por eso mi pregunta que le voy a plantear. ¿Qué presupuesto se ha pensado o hasta dónde se tiene visualizado esta defensa legal ahora que Donald Trump vuelva a asumir la presidencia en Estados Unidos de nuestros héroes y heroínas, entendiendo que esa representación legal es carísima? En algún momento tuve una diferencia respetuosa con el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Chicago. ¿Con qué se va a trabajar? Porque no es fácil decir los vamos a defender legalmente ante estas situaciones en Estados Unidos. ¿Qué le han planteado? ¿Qué es lo que se ha visualizado, Presidenta? Sí, se aumentó el número de, pues en realidad no se contrata abogado por abogado, sino bufetes de abogados que ayudan a la defensa de los mexicanos y mexicanas que están allá y además dan información permanentemente. Entonces, vamos a destinar lo que sea necesario para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y después hay muchas redes de voluntarios también, de muchos migrantes que hoy son abogados, que están allá en bufetes y que dan también su trabajo voluntario. Entonces son las dos cosas, ampliar el número de abogados que se estaban contratando a través de este esquema y por otro lado seguir ampliando las redes de voluntarios que apoyan a mexicanos y mexicanas que están allá y también dar información para que en caso de que llegaran a tocar a su casa, que no creemos que llegue a tanto, pero bueno, que se tenga toda la información, que llegaran a su lugar de trabajo, qué deben de hacer, cómo deben
de afrontar una situación así y a dónde deben de llamar. El call center que planteamos que existe, una parte está en Tucson, lo estamos ampliando aquí en México, que esté vinculado con el que está allá, para que pues la cantidad de llamadas que vayan a hacer de todas maneras estén contestando, y ya muy pronto va a estar también la aplicación para que nuestros paisanos tengan toda la información. Nosotros estamos a unos días de iniciar una gira por los 50 estados de Estados Unidos buscando la voz del migrante. ¿Se le puede decir entonces al migrante que hay que volver a tener confianza en su consulado? Por mucho tiempo, de hecho, se le criticaba que había un trato que no llegaba a ser al nivel de la 4T, del humanismo mexicano. Ya puede usted, como presidenta, decirles, regresen a su casa, ¿no? A estos espacios. Sí, y lo vamos a corregir, y que nos avisen, que nos platiquen, que nos digan a través de las redes o de estos mismos números, en caso de que no sean bien atendidos. Uno de los planteamientos que le voy a hacer a los cónsules, que ya se los hizo el canciller, es que tengan un día de audiencia pública, ellos y ellas, porque es la manera en que ellos van a saber está funcionando o no está funcionando el consulado, qué problemas tienen, qué otros servicios se tienen que abrir. Solamente escuchando a quien se acerca al consulado, pues pueden tener una mayor percepción de cómo se está llevando a cabo su trabajo. Entonces, una de las tareas que vamos a desarrollar, entre otras. Presidenta, para cerrar, si me permite, algo que quedó pendiente de algunos planteamientos que le hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador era en relación a los hospitales privados, al acceso a la salud, pero en los privados de los mexicanos. Venía de un planteamiento muy personal, discúlpenme si lo traigo nuevamente a colación, la muerte de mi padre, con lo que considero fue una negligencia médica en el Hospital San José, en Navojoa, Sonora. Y bueno, la familia dueña de este hospital, ni una disculpa con la familia de su servidor. Se van a cumplir 2 años de la muerte de mi padre, y recuerdo que le había planteado al presidente cómo el mexicano puede defenderse de estos cobros excesivos, de este actuar negligente y abusivo, pues, de estas instituciones de salud privada, entendiendo que después de que hice la denuncia de la muerte de mi padre, se me vino una avalancha de denuncias precisamente sobre ese hospital San José en Navojoa, Sonora, en donde, por cierto, está a punto también de inaugurarse una gran clínica del IMSS, Bienestar allá, y creo que va a ayudar en mucho. ¿Por qué pareciera que es tan complicado hablar de esto que a todas luces es un abuso contra el mexicano de a pie, que muchas veces tiene que hasta empeñar su casa o deshacerse de lo poco que tiene para salvar la vida de un ser querido? Sería muy difícil pensar en un quién es quién en la salud, presidenta. Bueno, primero, obviamente, seguimos fortaleciendo las instituciones públicas, porque el objetivo es que quien tenga recursos pueda ir a una entidad privada, pero que tenga la mejor atención en cualquier unidad de medicina pública. Entonces, seguimos trabajando en ello y lo vamos a consolidar en el 2025. Ahora, no sé, Iván, si en el caso de hospitales privados vinculados con Secretaría de Salud pudiera haber un esquema también de presentación de quejas, de cuántos hospitales, cuántas quejas hay. Lo podemos revisar, pero en realidad las quejas se radican en CONAMED, pero lo podemos... A ver, explícale. Nosotros atendemos de primera instancia a todas y a todos los consumidores cualquier queja que tengan, pero por ejemplo en particular en temas médicos, si nos llega a nosotros lo trasladamos a CONAMED.
como por ejemplo si llegara alguna queja de algún servicio bancario, lo canalizamos a Conducef. Sí podemos darle seguimiento y lo que podemos hacer es como revisar en cuanto a precios, por ejemplo, Presidenta, el tipo de servicios que da cada uno de los privados. Es que hasta el momento solamente a través del arbitraje es la respuesta que podría tener un mexicano de a pie, pero en realidad no hay una defensa a cuánto te cobra el hospital por una gasa o por una jeringa, Presidenta. Básicamente es a contentillo y pues a lo que quieren, ¿no? Lo revisamos con gusto, vemos hasta dónde llegan las atribuciones de Profeco y por lo menos que se presente para que pues se haga visible cuánto cuesta en uno y otro lugar. Le agradezco mucho, muchas gracias, Presidenta. Por acá. Buenos días, Presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14 SPR Altavoz Radio. Preguntarle, el fin de semana visitó Hidalgo y ahí anunció que la termoeléctrica del municipio de Tula será reconvertida para usar gas natural en lugar de combustóleo. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo y qué es lo que están esperando de beneficios en torno a este tema? En Tula vamos a hacer varios proyectos, por un lado, y por otro lado hay varias plantas ya muy antiguas de Comisión Federal de Electricidad que usan combustóleo, que en la medida que están trabajando, todavía falta cerrar algunas, las coquizadoras de las refinerías, pues ya no se va a producir tanto combustóleo. Entonces, el gas natural pues tiene menos emisiones que el combustóleo de distinto tipo, emisiones contaminantes y también las que provocan el cambio climático. Entonces, en el plan de CFE para los próximos años está la reconversión de varias plantas de combustóleo a plantas de ciclo combinado de gas natural. Además, el ciclo combinado aumenta su eficiencia porque son dos formas de generación. En una termoeléctrica convencional es solamente una planta de generación eléctrica y en un ciclo combinado hay una turbina y luego hay una planta termoeléctrica que usa los gases de la turbina de gas, entonces aumenta la eficiencia. Entonces en Tula va a haber una planta de ciclo combinado, va a haber la sustitución y ya le voy a pedir a Emilia y a Luz Helena que vengan para poder explicar este plan. Entonces, en Tula es esta sustitución, también Roberto con el plan de acceso al agua de la zona metropolitana del Valle de México junto con Efraín Morales nos están ayudando al plan de saneamiento del río Tula. Tula es uno de los ríos más contaminados por los distintos afluentes, porque todavía hay una parte de las aguas de desecho de la zona metropolitana del Valle de México que llegan allá sin ser tratadas y por distintos afluentes y también porque los municipios tiran el drenaje en el río Tula. Entonces se está haciendo un plan de saneamiento del río para pues limpiarlo y que esté en otras condiciones. También se está haciendo un plan para que mejore la planta de tratamiento de agua de la refinería de Tula, además de la coquizadora, es decir, son varios planes. Y por otro lado, ahí en Tula hay el terreno aquel que compró Calderón para la refinería y hay en una parte, no exactamente en Tula, es en un municipio que está pegado a Tula, ahí se está terminando de construir el hospital del IMSS y ahí se va a hacer un centro de economía circular, se llama, que son distintas plantas de reciclamiento de basura, de residuos de la construcción, que permita pues mejorar toda la condición ambiental de la zona. Bien, y en otro tema, en temas de seguridad, preguntarle, este fin de semana también visitó Morelos, saber cuál es el plan para construir paz en esta entidad. Decía que no se va a utilizar mano dura, pero saber cuál es la estrategia específicamente en esta entidad y que supongo se replicará a nivel nacional. ¿Para qué, perdón? En temas de seguridad en Morelos. Bueno, Morelos es muy especial porque todavía tiene el fiscal. Que sigue ahí, que como ustedes saben, pues es un fiscal que tiene órdenes de aprehensión
nada más que en su momento lo defendió el propio Congreso del Estado de Morelos. Pues eso tendrá que resolverse en algún momento. En general, en todas las entidades lo que estamos haciendo es mucha mayor coordinación, que se va dando poco a poco, no es de la noche a la mañana. Coordinación no quiere decir nada más hablarse por teléfono, sino construir estrategias de atención a la seguridad de la Procuración de Justicia en las distintas entidades de la República. Entonces hemos trabajado mucho con Sinaloa, hemos trabajado mucho con Guerrero, hemos trabajado con el Estado de México, con Baja California, aunque se está fortaleciendo más el trabajo, con Sonora. Hay entidades donde hemos avanzado un poco más y hay otras entidades donde todavía tenemos que avanzar más. Una de ellas es Morelos, por esta condición particular además de la Fiscalía. Entonces, pero hay mucha coordinación, tiene un nuevo secretario de Seguridad, el secretario de Marina va estos días para allá para poder apoyar en algunos temas y por supuesto el secretario de Seguridad que está en coordinación con todos. Entonces el jueves es el informe de seguridad, lo vamos a mover de martes a jueves para poder queremos tener el cierre de diciembre, de los datos de diciembre, porque tardan un poco las fiscalías en enviar la información. Tenemos una información que llega a diario, pero después se va ajustando porque hay retrasos en el envío de las fiscalías estatales. Entonces, el jueves hay informe de seguridad y ahí se puede ampliar mucho más la información. Acá. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, el corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema del carro eléctrico, sobre todo de qué va a ser la batería, si va a ser de litio o de qué otro tipo de se va a utilizar. Roberto, ¿quieres contestar las baterías del auto? Adelante. Nuestra intención es que las baterías sean de litio. El litio, que es el mismo material que tenemos todos en nuestros celulares, el mismo tipo de batería, tiene lo que se llama una densidad energética mucho mayor. Uno de los elementos más importantes que debemos de cuidar en un vehículo eléctrico es que tenga suficiente rango. Rango quiere decir que con una carga, ¿cuánto puede recorrer? Entonces, para darle mayor rango al vehículo, la mejor alternativa es el litio. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, que también tiene que ver con lo de Profeco, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Hermosillo recordó que el precio de la gasolina es libre, por lo que se va a checar jurídicamente si la Profeco puede poner este tipo de lonas. ¿Qué opinión le merece, Presidenta? Pues que den la gasolina al precio que debe ser. O sea, ¿a poco es libre que cobren 27 pesos el litro? Pues no. Digo, lo pueden hacer, pero para eso está el quienes quieren los precios. Entonces, es importante que no haya abusos, Por eso, aquí se plantea además, otro que están enojadísimos. O sea, si uno toma en cuenta la inflación de cada año, del 2019, 2020, y se la pone, digamos, al precio de la gasolina del 2018 y va poniéndole el aumento de la inflación, que fue a lo que nos comprometimos en su momento el presidente López Obrador y su servidora, de que en términos reales no aumentaría, es decir, que solo aumenta, o lo máximo que puede aumentar, pues es la inflación respecto al valor que tenía en el 2018. Entonces, si uno va contando la inflación de cada año, el precio que tiene la gasolina en enero del 2025 es menor que incluso si se considera el aumento de la inflación de cada año. Pero están enojados, no sé por qué. Pues yo creo que porque los exhibimos de que con Peña aumentó más de 40% la gasolina y que cada semana había un gasolinazo, o que con Calderón aumentó 22%.
y que con Calderón hubo los mayores excedentes petroleros, el aumento a los precios de la gasolina y de todas maneras no terminó su refinería. Pues les molesta que digamos eso, pero ¿cómo no lo vamos a decir? Pues hay que recordar lo que fueron los gobiernos del pasado. Y como dice, bueno, ahorita que hay que recordar lo de los gobiernos del pasado, también quiero preguntarle su opinión porque el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó en 2014 los registros de las liquidaciones que recibieron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo como titulares de la Secretaría que fue desaparecida de Programación y Presupuesto. En una nota de Milenio mencionan que incluso llegaron a cobrar más de 3 millones al mes, presidenta. Bueno, así eran las pensiones de los expresidentes, ¿no? No sé en particular esta liquidación que mencionas, que si hay la información pues hay que darla. Pero el tema pues son las pensiones a los expresidentes y esas pues ya no hay. Es la del ISSSTE y la de Bienestar. Ya si ellos quieren, se pueden registrar. Ah, sí, como Cuadri. Como Cuadri. Mejor pueden ir ahí a a un centro de registro. Pues se registran cada bimestre, se abren de nuevo los registros. Muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, acá. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió también con la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Esto, por delitos de homicidio, desaparición forzada, en fin, algunos otros que están relacionados también con las cuestiones de corrupción. Y sabemos en un estado donde se ha situado una cuestión de crimen durante los años anteriores. Primero, preguntarle qué información tiene sobre este hecho. ¿Está relacionado precisamente con el tema de las acciones que están teniendo para contener, por ejemplo, a los grupos criminales? Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró. Pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudiera haber. Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, de un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar. Cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes, presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia, que por cierto, entonces viene de las investigaciones, si hay colusión de alguna autoridad, pues entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Esto es importante porque también se ha dicho mucho de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no quiere decir un régimen de excepción, no quiere decir que no se investiga y se detiene a alguien y se lleva detenido, no. Quiere decir que hay ciertos delitos que están establecidos en el 19 constitucional, en donde si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión, dentro de un centro de detención. Pero eso no quiere decir que no se tengan que presentar las suficientes pruebas por parte del Ministerio Público a un juez, para que el juez determine si se
hace una orden de aprehensión o no. Eso depende del juez. Lo que el juez ya no puede determinar en esa particularidad de los delitos es si lleva su juicio en libertad o en prisión. Pero eso no quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, ¿no? Tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público. Aunque la queja es que se menciona que antes de demostrar si se cometió o no el delito estaría bajo orden. Llevaría su proceso. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no. Es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe sobre la democracia, en este caso que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México, es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, bueno, primero ubican a México como en un episodio de autocratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona gris. En algunos de los puntos que menciona es que esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior, lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado con por el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, dicen la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etcétera. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que… Ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta.
¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, pues uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasó ahora es que con las leyes electorales actuales, pues ganamos la mayoría calificada, que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde? ¿En qué país? Autoritarismo es que hubiera represión. Autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa, que por cierto fue el Día Nacional del Periodista, muchas felicidades, creo que ayer o antier, ¿verdad? Ayer. Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace, pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando pues por aquello en lo que cree. Entonces, ¿de cuándo acá eso es? Eso es por un lado. Por otro lado, dicen, por un lado, que critican pues que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia? Que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pero no es el Ejército, es otra fuerza distinta, con otro comandante, que tiene sus propias características. Eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI, bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, habría que ver, pues, no pretendo desacreditar, pues, pero ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Y quiénes hacen estas evaluaciones y bajo qué criterios? Porque es lo mismo cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel. Por cierto, estoy leyendo sus memorias, muy interesantes. Nadie decía que había problema, pero había una reelección de un presidente en América Latina y ¡guau! Ahí donde se permite la reelección. Entonces, por eso digo que ¿con qué criterio se mide? Sí, un poco también el informe también concluye que sí, en efecto, en Europa… Y no hablo mal de Angela Merkel ni nada, sino digo que se mida con lo misma, con el mismo criterio, ¿no? Sí, con el mismo indicador. Ajá. También el tema, bueno, lo que mencionan es que sí, en efecto, en Europa sí ha tenido más retrocesos que los avances que se han podido tener incluso en la región de América Latina. Y también incluso han mencionado que mientras no se tuvo, por mencionarlo de alguna manera, la mayoría en las cámaras, lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de México, es un abuso de los decretos para que presidenciales, que sí, en efecto, son una facultad, pero que se tuvo un abuso de ese uso de decretos para poder llevar a cabo algunas de las iniciativas o algunas de las estrategias que tenía el… Pues sí, pero no dicen que había una Suprema Corte de Justicia que quería legislar. Pues hay que poner todo en contexto, ¿no? Porque se aprobó una ley eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, sin argumentos. Entonces, ¿por qué no dicen cómo actúa la Corte, por ejemplo? Y qué bueno que ahora se va a elegir por voto popular. ¿O eso no es democracia?
Por eso yo digo, y lo sostengo, que somos el país más democrático. Fíjense, decían de los vapeadores, ¿no? Que ¿cómo que se iban a prohibir? Leí que creo que en Bélgica, ¿no? Ya se prohibieron los vapeadores. Así al ratito van a ver que va a haber otros países que van a elegir la Corte. Bueno, precisamente, Presidenta, sí. Nada más hablando del Poder Judicial y finalmente, todavía en agosto del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la ministra presidenta Norma Piña un oficio para resolver ya el caso de Ricardo Salinas Pliego. Lo que ahora se sabe también en estos días es que el equipo legal de Grupo Electra pues logró mantener en el limbo esta resolución para el pagar más o casi 35,000 millones de pesos. Ahora con la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra 4 ministros que ubican en favor del gobierno, del partido pues Morena, están buscando que no intervengan o no lleven a ponencia estos casos precisamente para hacer o dilatar más el tema y que sea pues tal vez resuelto con los ministros la nueva elección que pueda haber, pero que no necesariamente sean con los que actualmente están, que se han manifestado pues en favor de este proyecto. ¿Considera usted que pudiera darse todavía un avance en todavía de hecho en estos días se iba a tener la ponencia de uno de los casos para resolver, porque están divididos, son diversos, en suma 35,000 millones de pesos? Sin embargo, todavía con recursos legales se está pidiendo que se dilate este procedimiento. Pues sería muy bueno, una buena acción de la Corte. Vamos a esperar, pero sería muy bueno. Ellos y ellas se van bueno, el ministro Aguilar ya dejó cumplió pues con su periodo, y los otros ministros y ministras, si no participan en la elección, se van en agosto, porque en 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial. Entonces, pues tienen todavía algunos meses para resolver a favor de el pueblo y de la nación. Bueno, vamos a cerrar con Diego. ¿Por qué no les platicas además que hoy a dónde vamos en la noche? Sí. Bueno, en principio, Presidenta, compañeras y compañeros del equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios, con una felicitación también por el Día de la Libertad de Expresión. Quisiera, antes de pasar a una cápsula que refiere los terribles acontecimientos que ocurrieron el 7 de enero de 1907 en Río Blanco, Veracruz, en la cercanía de Orizaba, cuando ahí sí un gobierno autoritario reprimió brutalmente la huelga de las y los trabajadores de la fábrica textil de Río Blanco, asesinó a un importante número de trabajadores y llevó a la cárcel, a los campos de reclusión que había en Quintana Roo, a decenas y decenas de obreras y obreros de esta fábrica. Antes de ello, invitarles, lo ha planteado la presidenta, a que a partir de mañana todas y todos los mexicanos puedan acercarse al segundo piso del Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología también tiene su segundo piso, en el que vamos a presentar de una manera mucho más cercana, mucho más vital de lo que teníamos anteriormente, la grandeza y diversidad cultural de México, sobre todo la fuerza y la diversidad de las culturas originarias de este país, de las culturas vivas, de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades afromexicanas y en general lo que representa la enorme fuerza cultural de los pueblos originarios, comunidades afromexicanas y en general las culturas que hacen a esta nación una nación pluricultural, una nación que además
recientemente, a finales de septiembre, introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Hoy en la noche vamos a estar con la presidenta, con la jefa de gobierno, con miembros del gabinete, con los medios de comunicación, con la comunidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con muchos pueblos de diversas entidades federativas. También vendrán varios gobernadores de estas entidades en esta fiesta de los pueblos de México. Vamos entonces ahora a pasar la cápsula sobre este acontecimiento, que es muy importante que recuperemos la idea de que el pensamiento y la ética que impulsa la transformación de nuestro país, que hemos denominado humanismo mexicano, se nutre, por un lado, se ha dicho, de los valores, los saberes, los referentes simbólicos de nuestras culturas originarias, pero también de las gestas que ha desarrollado el pueblo de México a través de estas ya 4 transformaciones de su vida pública y que han costado muchas veces la vida de muchas hermanas y hermanos que luchan por una mejor sociedad. Adelante. Hay batallas que se ganan mucho tiempo después de librarse. Las y los obreros de la fábrica de Río Blanco son un ejemplo de lucha por la dignidad. A pesar de que los dueños les prohibían organizarse, se coordinaron para combatir las miserables condiciones laborales en las que trabajaban. Jornadas de más de 14 horas, salarios de hambre, multas injustas. Pero la dignidad es una conquista colectiva. Primero mártires que esclavos. Es la madrugada del lunes 7 de enero de 1907. Son las 6 de la mañana y algunos trabajadores buscan ingresar a la fábrica de Río Blanco, pero las mujeres lo impiden. Forman hileras en la puerta principal y les gritan: «Muertos de hambre, sinvergüenzas, miserables». Las consignas se transforman del «Abajo la dictadura, muera Díaz» al «Viva México y viva Juárez». Luego, bajo el mando de Margarita Martínez e Isabel Díaz, un contingente se dirige a la tienda de Raya. La justa furia popular se lanza contra los símbolos de la opresión. Se desata la violencia y los empleados del establecimiento disparan a la multitud y matan a un obrero. Enardecidos, los obreros saquean y queman el lugar. Después avanzan contra las cárceles y el Palacio Municipal. Comienza una espiral de represión brutal. Primero, las tropas federales matan a 2 obreros y arrestan al menos a 50. Los trabajadores se reorganizan y avanzan de nuevo. Y de nuevo las balas. Al final del día, el régimen porfirista asesina a 18 trabajadores. Los que logran escapar son perseguidos y ejecutados de manera sumaria. La violencia represiva continúa en los siguientes días. El miércoles 9 son fusilados 6 trabajadores frente a sus compañeros. Entre los asesinados están los líderes del Círculo Obrero, Manuel Juárez, Rafael Troncoso y Rafael Moreno. Al final de los sucesos de 1907, las cifras de asesinados se ubican entre 50 y 75, aunque según la publicación El Diario, los muertos fueron centenares y los cuerpos llenaron varios furgones de ferrocarril y fueron tirados al mar. 225 obreros y obreras fueron enjuiciados por incitar a la violencia. Varios de ellos fueron enviados a los campos de trabajos forzados en Quintana Roo. La masacre a las y los trabajadores de Río Blanco y otras fábricas de Orizaba no fue una derrota definitiva para la clase obrera. Al contrario, su justificada lucha, dignidad y heroísmo mostrados nutrieron la lucha contra la dictadura, inflamaron la Revolución Mexicana, brindaron los argumentos con los que Francisco Múgica defendió el artículo 123 de nuestra Constitución.
Esa movilización y rebeldía popular sigue siendo un ejemplo para el humanismo mexicano, que reconoce en la labor de las y los trabajadores mexicanos el compromiso por garantizar una sociedad que trabaja por una justicia redistributiva, solidaria, libre y democrática. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. O en la noche si quieren ir allá a antropología. Adiós. Ah, las roscas. Es que ya se hizo tarde. Mañana. Ah, ¿por qué no me dices dónde son hoy los foros? ¿A poco van a alcanzar dos? ¿Hay más? Ah. ¿Quién la corta? A ver. Va. ¿La acompañamos, presidente? Vénganse. A Mario. A ver, a quién le toque. A ver, arriba. Arriba. Está colgando. Bueno, ¿y ustedes? Ahorita. Ya tenemos acá. Nada. Eso hay poquito. Adelante, doctor. Palomita. Listo, adelante, compañero.
Bueno, la ciencia pagará los tamales. Nos vemos. Provecho. Gracias.